Las e-bikes llegaron para quedarse. Eso es un hecho y nos guste o no, es así. Ahora, en este video no pretendo analizar los nuevos lanzamientos desde la perspectiva de enumerar las características o ese tipo de cosas, porque hay muchos videos hablando de eso hoy en día, sino que quiero hacer un poco más un análisis del estado del arte, que quiere decir en el fondo analizar cuál es la evolución que han tenido tecnológicamente, en qué punto estamos actualmente y hacia dónde deberíamos ir de ahora en adelante. Pero creo que es importante aclarar algunos conceptos, porque escuchamos hablar harto de newton metro, de watts, de las baterías. Creo que inclusive la gente que son usuarios de IVEX no tienen tan claro a qué apuntan esos conceptos, entonces para que tengamos un lenguaje en común de ahora en adelante, vamos a reforzar algunos de esos conceptos. Principalmente lo que diferencia una IVEX de una bicicleta tradicional es la batería y el motor. En esa línea, respecto a los motores, se habla de dos conceptos, el concepto de potencia y el concepto de torque. Cuando hablamos de potencia, estamos refiriéndonos a la capacidad del motor de alcanzar su máxima velocidad. Mientras más potencia, más rápido acelera, digámoslo así. Si lo llevamos a un ejemplo práctico, podríamos hablar de que la potencia se traduciría en cuántas pedaladas o cuánto esfuerzo tengo que hacer para poder alcanzar la velocidad máxima que da el motor. En fondo, a mayor potencia yo debería necesitar empujar menos la bicicleta, o pedalear menos, digámoslo así, para poder alcanzar ese límite. En cuanto al torque, hablamos de cuánta fuerza tiene el motor para romper el estado de reposo. Eso quiere decir que si estamos en una subida empinada, se va a notar el torque desde la perspectiva de la que la bicicleta va a empujar más, digámoslo así. Ya, mientras más torque, más fácil va a ser subir o menos esfuerzo mío va a necesitar la bicicleta para subir. Y con respecto a las baterías, estamos hablando de lo que son watts hora. Ya, las baterías funcionan como la batería de cualquier aparato electrónico hoy en día, que tiene que ver con la autonomía que nos va a entregar, obviamente, a la unidad del motor. Por supuesto, el consumo de la batería va a depender de qué tan exigido esté el motor, y sabemos que en las e-bikes generalmente se usan los modos eco, los modos turbo, así que en turbo el motor exige más y que ocupa más batería, y en eco ocupa menos, así que... Pero vamos a mantener esa idea de que mientras más alto el número de la batería, más capacidad de autonomía va a tener. Bueno, teniendo esos conceptos claros, vamos a pasar a hablar de en qué estado estábamos hasta antes de todos los lanzamientos que han aparecido estas últimas semanas. Hasta ese momento teníamos tres actores principales con respecto a las motorizaciones y a las baterías, que son Shimano, con el EP8 y el EP801, que es como el último motor que sacaron, Bosch con su línea CX, y Brose, que básicamente los motores que monta Specialized, que sin duda es el rey del mercado de las e-bikes. En cuanto a potencia, estábamos en promedio en 600 watts. Brose tenía un poquito menos, 575 si no me falla la memoria, pero redondeamos en 600 watts. De torque estamos hablando de 85 Nm, tanto Shimano como Bosch. Brose estaba llegando a los 90, pero también calculemos que son 85 en promedio, como para poder establecer una media de en qué punto estábamos. Y las baterías estaban rondando entre 600 y 800 watts hora, dependiendo de si se podía agregar un extensor. Las últimas baterías que estuvo sacando Bosch estaban llegando a los 700, 800 watts hora. Shimano se estaba quedando un poco más atrás con los 620, pero estábamos más o menos en ese rango. Y lo importante es que, en general, las bicicletas full power estaban rondando de los 23 a los 25 kilos. Eso había llevado también a la tendencia, que impuso Specialized igual, de tener bicicletas SL, que le llaman ellos, que son como con menos potencia para poder reducir el peso. Y esas generalmente estaban rondando entre 18 y 20 kilos, en realidad sacrificando, por supuesto, potencia y autonomía. Entonces, en resumen, motores de 600 watts, 85 Nm de torque, baterías entre 600 y 800 watts, 23 a 25 kilos. Ese es el estado en el que estábamos hasta el año pasado, digamos. En general, cuando uno conversa con gente que no le gustan las e-bikes o que no las ha adoptado todavía, el reclamo es el peso. Obviamente, el peso hacia arriba da lo mismo porque está asistido, así que no creo que sea un mayor tema. Pero las sensaciones al bajar son distintas. Sí hay ventaja con respecto a que las bicicletas tienen más aplomo, son más estables, pero son menos ágiles. Cuesta más levantarlas, cuesta más doblar, saltar es más difícil, hay que hacer más fuerza, requiere, sobre todo del tren superior, requiere mucha más fuerza. Entonces, hay mucha gente que no quiere cambiarse a e-bikes porque considera que una bicicleta de 25 kilos es mucho. Y lo entiendo. Y ahí uno termina compensando si es que privilegia poder subir un poco más holgado o privilegia bajar. Teniendo esa premisa clara, uno tendería a creer que la tendencia iba a ser a reducir el peso y mantener al menos la autonomía y la potencia, digámoslo así.
por lo cual estábamos todos expectantes qué iba a pasar con los nuevos lanzamientos. Hice esta tabla comparativa con los principales lanzamientos, no están todos obviamente, pero nos da luces de más o menos en qué estado estamos actualmente del desarrollo de todo lo que es la tecnología relacionada. De las bicicletas que tenemos en el listado, tenemos Santa Cruz Bullet, que salió hace poquito, la semana pasada, y que si lo vemos de esa perspectiva viene un poco atrasado respecto a la tendencia. Recién están sacando bicicletas con 600 watts de potencia y 85 Nm de torque, que era algo que ya había hace un par de años atrás. Batería de 600 watts y rondando los 23 kilos. Esto es como motorización Bosch. Dejando la marca de lado, ofrece lo mismo que ofrecía en bicicletas hace un par de años atrás, así que lo veo como algo disruptivo. Vienen llegando un poquito tarde en ese sentido, probablemente. La segunda del listado, Orbea Wild 2025. Acá, si bien tenemos también motorización de 600 watts, 85 Nm y 600 watts de batería, sí hay una reducción de peso considerable. Según la ficha técnica, esta bicicleta debería andar rondando los 21 kilos y medio. Es mucho menos, se acerca mucho más a lo que una SL y probablemente debería ser lo que uno esperaría, de a dónde debería estar apuntando el mercado en este minuto. De hecho, fue muy aclamada por la crítica especializada, justamente por el tema de la reducción de peso, manteniendo la potencia. Y por otro lado, sin duda, la Specialized Turbo Leo 4, que era un lanzamiento súper esperado el año pasado, debería haber salido, se estuvo retrasando por diferentes motivos. Hay especulaciones al respecto, pero no viene al caso. Y sin duda aquí hay un incremento de potencia, estamos hablando de 720 watts, 111 Nm de torque y la batería full de 840 watts hora. Pero acá hay un punto. Esta bicicleta sigue apuntando prácticamente a los 24 kilos. O sea, no hay una reducción de peso considerable y es lo que muchos reclaman en el fondo. Pero no hay que olvidar que Specialized sigue fiel a su estrategia de tener bicicletas SL. Eso no va a cambiar y obviamente esto lo confirma. Seguimos teniendo bicicletas full range, 24-25 kilos, porque estos datos que aparecen acá son de la S-Works. Estamos hablando de una bicicleta que vale $15.000. No vamos a referirnos a los precios tampoco, pero es una locura, sin duda. O sea, vale lo que vale una Africa Twin, no tiene sentido. Pero es muchísimo y claro, obviamente el foco sigue siendo tener las dos líneas y va a seguir en ese plan de negocio por unos años más seguramente. Y hasta acá no hay mayores cambios, digámoslo así, con las cosas que venían pasando, pero hay un actor nuevo en el mercado y este creo que es el punto de inflexión que creo que está abriendo la brecha que se genera una nueva era. A mitad del año pasado, DJI presentó su nuevo motor, el Avinox. DJI sabemos que es una marca que ha estado principalmente enfocada en la construcción de drones y también hay cosas relacionadas con tecnología relativa a registro multimedia, digámoslo así. Pero no habían sido un actor relacionado con este tipo de cosas. Y obviamente este motor, que es muy potente, es muy liviano, entra a hacer ruido en el mercado. Pero obviamente las marcas grandes ya tienen sus contratos con Brose, con Shimano, con Bosch. No es algo fácil de cambiar. Y justamente en base a esa barrera de entrada que tiene un producto nuevo, a entrar a competir en un mercado que ya está muy establecido, es que DJI decidió levantar su propia marca de bicicletas, que es Amflow. Amflow en Europa es un furor, son bicicletas full power, estamos hablando de 850 watts de potencia, 105 Nm de torque, con un pic de 120 en el modo boost, 800 watts hora en bicicletas que están rotando los 20 kilos. Es una locura, es algo que no se había visto hasta ahora. Y obviamente DJI entra a romper todo ese esquema con este nuevo lanzamiento, lo que sin duda va a marcar un cambio, creo yo, en el futuro. Y hay otras marcas que están también adoptando este motor Avinox, como son Forbidden de Canadá o Uno en España, y que obviamente también están consiguiendo buenos resultados de peso, no tanto como la Amflow. Aquí quizás hay otras cosas que influyen un poco porque dado el recorrido de la bicicleta, Amflow está un poquito enfocado más a lo que es trail o al mountain. La bicicleta Uno, que a mí me parece genial, la verdad que de todas las que han aparecido con el motor de JI es la que más me llama la atención, porque está mucho más enfocada en bajar, una bicicleta de recorrido 170 y tiene un diseño bien rupturista, creo que ahí puede dar que hablar. La Uno pesa un poco más que la Amflow, pero es una bicicleta más robusta, sin duda. De todas maneras, estamos hablando de que son igual o mejores números que los de Specialized, pero con mucho menos peso. Así que aquí es donde está el punto de inflexión, creo yo, en cómo se van a venir dando las cosas de ahora en adelante. Ahora, ustedes me van a decir,
Ya, pero es que el motor de DJI es nuevo y no tiene el respaldo que tiene Bosch, por ejemplo, o Shimano o Brose. Ya, perfecto, es la primera versión. Van a haber mejoras sin duda y es cosa de tiempo para poder saber qué tan robusto va a ser el motor. Pero es algo que ya ocurrió en el pasado. Brose pasó por un montón de situaciones. Se sabía que los motores no eran tan buenos en un principio. Era muy normal ver en el cerro gente que había tenido sus bicicletas con más de un cambio de motor por garantía. Pero ese es el punto clave. Así como Specialized se consolidó en el mercado principalmente gracias a su postventa, porque en realidad los motores no funcionaban bien al principio, pero era sabido de que de una semana a otra tu bicicleta estaba con el motor montado nuevo y estaba ahí en el cerro otra vez. Y creo que ese es el gran valor que tiene Specialized con sus clientes, de que no le interesa tanto a los clientes si la bicicleta va a funcionar bien o mal, porque saben que la garantía va a responder en el futuro. Por ende, es el camino que debería seguir DJI, en el fondo. Asegurar de que la garantía y la postventa va a estar a la altura de lo que va a costar una bicicleta que traiga su motor, que estamos hablando por lo bajo de $10.000. Bueno, las Anflow las parten en $6.000, pero a América no han llegado todavía, así que no lo sabemos con exactitud. Pero creo que ese va a ser el punto clave de DJI para poder posicionarse en el mercado, la postventa, cómo van a resolver los posibles hechos que vayan apareciendo con el motor en los próximos meses. Lamentablemente, el historial de postventa de DJI no tiene una reputación sólida y es bien variable dependiendo de cada persona la experiencia. Estuve indagando un poco cómo funcionaba el tema de la postventa con los drones y las opiniones son divididas. Así que si esa va a ser la manera en la que van a responder respecto a las garantías o a las postventas de los motores de las e-bikes, va a ser difícil que puedan hacer la competencia a un gigante como Specialized. De todas maneras, esto llegó para quedarse y las grandes marcas se van a tener que poner al día. Shimano, que está muy rezagado con el EP801, va a tener que hacer algo porque ya se está quedando muy atrás con respecto a lo que es Bosch y a la nueva versión 3.1 de Brose. Entonces, ¿hacia dónde va la industria en este minuto? Sin duda, la irrupción de JI con Avinox va a marcar un antes y un después en una nueva era de las e-bikes. Todo esto debería tender un poco a la convergencia de que vamos a tener probablemente bicicletas con un torque promedio de 100 Nm, vamos a estar hablando de baterías de 600, 800 Wh y vamos a estar hablando de potencia llegando entre los 850 y los 1000 watts, incluso dependiendo los modos en los que se estén utilizando. En resumen, uno, vamos a seguir viendo bicicletas full range bordeando los 23 a los 25 kilogramos, pero eso ya no va a ser el deseable. Es muy probable que la estrategia de mantener las bicicletas SL y las full no sea sostenible en el tiempo y que las grandes marcas tengan que adoptar de alguna manera la tendencia de unificar todo eso en tener bicicletas con el peso de una bicicleta SL, pero con la potencia de una bicicleta full. Y por supuesto, Specialized, que es el dominador del mercado, va a tener que hacer algo porque casarse con la tendencia de tener las dos líneas divididas podría ser riesgoso en el futuro con la irrupción de DJI sobre todo. Pero me interesa saber qué opinan ustedes. ¿Cómo creen que va a evolucionar el mercado? ¿Creen que estas predicciones son correctas? ¿Será Specialized quien va a seguir dominando el mercado? ¿O definitivamente DJI entró para quedarse en esto? Discutámoslo acá en los comentarios y vamos ahí conversando. Nos vemos en el próximo video.